Buenos días, profesora y estimados compañeros. El día de hoy nuestro grupo de investigación presentará el trabajo titulado Evolución de las entradas de remesas al Perú desde el extranjero y su impacto a la condición Marshall-Lerner con curva J en el periodo 2000 a 2025. Los integrantes que conforman este grupo de investigación son los siguientes: Alquipa Huaraca, William Eduardo, Carreón Medina, Rolín Alfredo Matías, Condori Zúñiga, Fátima Cristel, Lapa Cunías, Marco Antonio y Solís Sanabria Fabricio Salim. Para comenzar, comenzaré con el resumen. El presente trabajo de investigación tiene como propósito central analizar la relación entre el flujo de remesas y el desempeño de las exportaciones en el Perú durante el periodo 2000 a 2025. Partiendo del marco teórico desastre 2010, examinamos si el ingreso de divisas por remesas permite que la balanza comercial se beneficie ante variaciones en el tipo de cambio, bajo la premisa de que las elasticidades precio de exportaciones e importaciones deben ser superiores a la unidad. A través de un enfoque metodológico basado en una regresión lineal, evaluamos la validez de estas interacciones en nuestra economía. Si bien la teoría sugiere una relación directa, los hallazgos, en línea con autores como Bustamante y Morales 2009, indica que factores estructurales como la volatilidad de los precios de los commodities y la sensibilidad de los agentes económicos condicionan el cumplimiento estricto de estos modelos. En la última instancia, este estudio busca posicionar a las remesas como un factor determinante en la generación de superávit y estabilidad para la balanza comercial peruana. Continuando con la introducción, es fundamental comprender que las remesas en el Perú no son solo transferencias de dinero, se han consolidado como un motor vital que dinamiza la economía a través del consumo privado y actúa como un estabilizador crítico ante choques externos. Estos flujos no solo incrementan la demanda nacional, sino que también interactúan con las variables macroeconómicas, mejorando la calidad de vida de miles de hogares. Desde una perspectiva técnica, el incremento de las remesas influye directamente en la competitividad de nuestro sector externo. Para analizar este fenómeno, nuestra investigación se apoya en dos pilares teóricos. La primera, la condición Marshall-Lerner, que establece que una depreciación real solo mejora la balanza comercial si la suma de las elasticidades precios de los bienes transables es suficiente para permitir un ajuste vía cantidades. Y la segunda, la hipótesis de la curva J, que nos advierte que en el corto plazo el saldo comercial puede empeorar tras una depreciación debido a rigideces en los contratos, antes de mostrar los beneficios reales en el mediano plazo. En la actualidad, con remesas que proyectan alcanzar los 5.000 millones de dólares para el año 2025, este flujo constante de divisas funciona como un mecanismo de compensación que suaviza los efectos contractivos iniciales de las cuentas corrientes. Por ello, el objetivo de nuestra presentación es demostrar cómo las remesas han impactado el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner y la dinámica de la curva J en el Perú a lo largo de las últimas 2 décadas. Pasando con la revisión de la literatura, bueno, partimos en una coincidencia, es que las remesas, bueno, no solo son simples transferencias, ¿no? Sino que estas van a generar un efecto macroeconómico importante. En ese sentido, Mendoza en 2015 sostenía que los flujos externos, bueno, entre ellos las remesas, provocan un impacto en la demanda agregada, debido a que éstas incrementan el ingreso disponible de los hogares. ¿Qué nos quería decir con esto? Es que cuando las remesas aumentan, el consumo también aumenta y con ello se dinamiza la economía. Aunque parte de ese efecto pueda dirigirse a mayores importaciones, si la oferta interna no tiende a responder adecuadamente, es por ello que a partir de esto el análisis se vincula con el tipo de cambio, tal como lo decía Krugman en el 2012, que el efecto de una depreciación no se produce por sí mismo, sino que esta va a depender de la posibilidad de un ajuste tanto en los volúmenes de la comercialización y cómo estos cambios en los precios eh, van a generar que la mejora de la balanza comercial no sea automática, ¿no? O no se dé por sí sola. A estos le añadimos lo que nos dice Núñez y Gómez en 2024, los cuales destacaban que las remesas intervienen en las decisiones laborales y constituían
una, una fuente que va a ser relevante debido a que estas generan que se estabilicen las divisas y que se muestre que este impacto también alcance al mercado laboral y también a la cuenta corriente. Sin embargo, la literatura señala que el efecto del tipo de cambio va a depender de esta estructura productiva. Chena y Bosnick en 2017 sostienen que esta concentración de las exportaciones tienden a reducir la sensibilidad frente a las variaciones que se dan en el tipo de cambio. Y esto implica que en las economías con exportaciones, eh, diríamos que concentradas, este ajuste tiende a ser muy limitado. Asimismo, la curva J explicaba que el efecto no es inmediato, ¿no? Como lo vemos en la gráfica. Es por ello que Oscoe y Rata en 2004 señalaban que tras una depreciación inicial, la balanza comercial puede deteriorarse antes de observar una mejora, como lo expliqué anteriormente. Bueno, en conjunto, la revisión de literaria nos muestra que el impacto de las remesas de tipo de cambio depende no solo de los flujos externos, sino que también de factores estructurales dentro de cada economía. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca del marco teórico. Primero vayamos a unos antecedentes. Utilizando la información del ENAO para el periodo 2004-2019, se evidenció que esta entrada de remesas generó efectos significativos en el mercado laboral peruano. En promedio, nos dice la ENAO que los hogares receptores presentan menor participación en la fuerza laboral y reducción en las horas trabajadas. Este crecimiento constante de los flujos también va a evidenciar su importancia dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En contexto de volatilidad externa, las remesas van a actuar como un mecanismo de estabilización al proveer divisas que fortalezcan la posición externa del país, reduciendo estas. Bueno, ahora vamos a ver las bases teóricas. Primero, mencionando las remesas, ya que las remesas van a ser transferencias de dinero enviadas por los trabajadores migrantes hacia los países de origen. En este caso sería del exterior hacia nuestro país de origen, que es el Perú. Según el Banco Central de Reserva del Perú, estas remesas van a constituir una fuente estable de divisas que van a formar parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y acá vemos un caso de que, ¿qué va a pasar si si incrementan estas divisas enviadas desde el exterior? Va a aumentar el ingreso disponible, va a estimular el consumo privado, pueden aumentar las importaciones y también va a generar presión sobre el tipo de cambio. Ya, ahora siguiendo con el tipo de cambio nominal se va a poder definir como el precio de una moneda expresada en términos de otra. El tipo de cambio real se va a ajustar al tipo de cambio nominal por las diferencias entre los niveles de precio entre países, permitiendo así la competitividad relativa de una economía. Según Dornbusch, en 1976 nos dice que las variaciones del tipo de cambio real van a influir directamente en la balanza comercial, especialmente cuando existen rigideces de corto plazo que generen ajustes graduales en cantidades. En esta investigación que estamos haciendo mi grupo y yo, mencionamos que el tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el precio de este país, que en este caso es el Perú, dividido entre el precio internacional. Ahora la condición Marshall-Lerner. La condición Marshall-Lerner va a jugar un rol importante para determinar cuándo una impresión va a ser beneficiosa en nuestra balanza comercial. Esta condición se va a cumplir cuando la suma de las elasticidades precio de las exportaciones, elasticidad precio de las importaciones sean mayores que 1. Si las exportaciones son elásticas, significa que un ligero cambio del precio de estas aumentará la demanda con facilidad, otorgando beneficio a nuestra balanza comercial. Acá vemos que las elasticidades de precios, como ya antes lo mencioné, las elasticidades de precios de las exportaciones sumadas con las elasticidades de precios de las importaciones deben ser mayor que 1 para que cumpla así la condición Marshall-Lerner planteada. Y ahora sigamos con la curva J. La curva J se le va a llamar así porque tras haber una depreciación cambiaria,
La balanza comercial puede empeorar inicialmente antes de mejorar en el mediano plazo. Y esto va a tomar una forma CJ, porque primero va a haber una depreciación para luego que haya un superávit. Esto va a ocurrir porque en el corto plazo los contratos de comercio y las cantidades transadas no se ajustan inmediatamente, mientras que los precios sí van a cambiar. Como resultado, el valor de las importaciones va a aumentar temporalmente. Esto nos lo menciona Sastre en el 2010. Y con el paso del tiempo, si se cumple la condición Marshall-Lerner, las cantidades exportadas van a aumentar, las importaciones van a reducirse mediante una mejora progresiva de la balanza comercial. Gracias. La investigación para el presente trabajo tendrá la siguiente naturaleza. Será cuantitativa, nos enfocamos en la data recolectada en los últimos 30 años de comienzo de este siglo. Luego está que es analítica descriptiva, busca describir un fenómeno de la realidad, no busca evaluarlo mediante una hipótesis, mediante un experimento. Luego tenemos la variable estudio, la variable independiente serían las remesas, la variable dependiente sería las exportaciones y subsecuentemente la condición Marshall-Lerner con curva J. El tipo de análisis sería una regresión lineal. Primero analizaríamos la data recolectada, como mencioné, los 30 últimos años, que vendría a ser desde 1995 hasta el 2025. Como podemos ver, el comienzo, la primera gráfica mostrada son las remesas obtenidas. Puede notarse un aumento paulatino y constante a lo largo de los últimos 30 años, al igual que las exportaciones. Hay un aumento constante y que podría identificar una correlación. Es nuestro objetivo con este trabajo, identificar si existe dicha correlación. Para ello usamos una matriz de correlación lineal, en donde podemos expresar cómo se relacionan las variables entre sí. En este caso podemos evaluar que las remesas y las exportaciones tienen una relación directa positiva bastante fuerte, casi de 1, indicando de que mientras suba una, suba la otra. En este caso, mientras aumentaban las remesas, aumentaban las exportaciones, corroborando nuestro, nuestra hipótesis. Donde establecemos que sí necesita una relación directa. Luego estaría el tipo de cambio real, que es para complementar un poco más la curva J, la condición de la curva J. También se puede denotar que es una relación negativa más o menos débil. Ello querría decir que a lo largo del periodo siempre se ha aumentado las exportaciones, ha disminuido el tipo de cambio real, lo cual podría indicar, dependiendo de la data y del periodo, que se cumple la curva J, pero la data en sí no resalta ese hecho. Luego tendríamos el análisis de la regresión lineal. La data que nos interesa en este aquí es el log remesas con un coeficiente de 1.309, el cual vendría a ser menor al valor significativo, estableciendo que, de nuevo, existe una alta sensibilidad con respecto a la relación entre las remesas y las exportaciones. Bueno, a continuación voy a mostrar los resultados de la evaluación del impacto y la condición Marshall-Lerner. Bueno, esta condición señala que una devaluación del tipo de cambio real solo mejora la balanza comercial si la suma de las elasticidades, precio, exportaciones e importaciones es mayor que 1, ¿no? Ahora, cuando vemos el cuadro de productos en el momento, entendemos que esto no se cumple fácilmente, ya que las exportaciones tradicionales, sobre todo en la minería, tienen baja elasticidad, ¿no? Porque el Perú es un tomador de precios en el mercado internacional. O sea, es decir, no decide el precio del oro ni del cobre. Por lo tanto, aunque el tipo de cambio varíe, la cantidad exportada no cambia mucho, ¿no? En cambio, en las exportaciones no tradicionales, como sería la agroindustria y el sector textil, sí compiten más, ¿no? En mercados, porque acá el precio influye más debido a que son más sensibles al tipo de cambio y pues tienen mayor estabilidad debido a esto, ¿no? Por el lado de las importaciones, una gran parte corresponde a bienes intermedios y de capital que son necesarios para producir.
Como son indispensables, su demanda no cambia mucho en el corto plazo. Esto lo vuelve relativamente inelásticas y limita el ajuste inmediato, ¿no?, ante una devaluación. Entonces, en este caso, podemos decir que el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner depende del peso que llega a tener el sector no tradicional dentro de la estructura exportada. Mientras más diversificada sea la economía y mayor sea la participación de sectores sensibles al tipo de cambio, pues mayor va a ser la elasticidad total, ¿no? Y más probable será que una devaluación mejore la balanza comercial. Bueno, en nuestros resultados la curva J no se presenta como un proceso lineal ni permanente, sino más bien cíclico. Observamos que el tipo de cambio atraviesa periodos de depreciación y posterior revalorización, pero estos movimientos no generan una mejora sostenida en el largo plazo. Si bien en algunos tramos se identifican mejoras temporales en la balanza comercial, después de diversos ajustes cambiarios, estos efectos no se mantienen en forma estable. Esto indica que en el caso peruano la curva J se observa solo en determinados periodos y funciona más como un fenómeno de corto plazo, más que como un mecanismo que garantice una mejora permanente en la balanza comercial. Bueno, en la sección de discusiones, nuestros resultados coinciden con lo planteado por Ramírez, ya que confirmamos que las remesas han mostrado un crecimiento sostenido y además tienen una relación fuerte y positiva con las exportaciones. Esto nos permite verificar parcialmente la condición Marshall-Lerner con curva J, aunque en nuestro análisis la curva J se identifica con mayor claridad solo en el periodo 2000 a 2011. Asimismo, observamos que el efecto de las remesas no puede realizarse de forma aislada. Aunque fortalecen la cuenta corriente, su impacto depende de la estructura productiva y de la elasticidad del comercio exterior. En nuestro modelo, el tipo de cambio real no resulta significativo en el corto plazo, lo que confirma que el sector externo peruano no responde únicamente al canal precio, sino también a factores estructurales y al tiempo de ajuste de los mercados. Bueno, las conclusiones. Al analizar la condición Marshall-Lerner junto con la curva J para este caso, no es un ejercicio completamente lineal ni simple. Sin embargo, los resultados obtenidos sí nos permiten extraer evidencia relevante para entender el comportamiento del sector externo. Nuestros hallazgos muestran que la economía peruana no responde únicamente al mecanismo tradicional precio-cantidad, sino más bien el ajuste externo depende también de la estructura productiva, de la composición de las exportaciones y de la dependencia de insumos importados. Además, la volatilidad de los términos de intercambio, la alta participación de bienes tradicionales y el crecimiento sostenido de las remesas hacen que el ajuste del comercio internacional no dependa solo del tipo de cambio, sino también de cómo está organizada la economía. Por eso, el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner no es automático ni constante en el Perú. Bueno, finalmente las referencias, que nuestro trabajo cuenta con las 30 referencias académicas extraídas de Scopus, todas con DOI y organizadas en Zotero, ¿no?, lo que pues garantiza una rigurosidad y sustento teórico de nuestro estudio.